mucho gusto a Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM y quien escribe en este documento de México. ¿Cómo vamos? Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Susana. Un gusto estar contigo esta tarde. Gracias. Pues bueno, entre los aspectos positivos señalas un pronóstico razonable para el precio del petróleo en 2023, a diferencia de los pronósticos de crecimiento de la economía y de inflación. Platícanos. Claro, mira, en términos de sensibilidad, la importancia del precio del petróleo la hace la variable más relevante, más crítica para las estimaciones que presenta la Secretaría de Hacienda con relación a las variables fiscales. Hay que recordar que el documento de criterios lo que busca es ser un ancla, una guía para los inversionistas, para las calificadoras, para el público en general, sobre la manera en que se planea incrementar el déficit de la deuda del sector público el próximo año. Y que para que esas proyecciones tengan una alta probabilidad de cumplirse, necesitamos que las estimaciones macroeconómicas, las variables que soportan esas estimaciones, pues sean sensatas, ¿no? Tengan cierta probabilidad de cumplirse. Si lo vemos para el precio del petróleo, que es la más importante dentro de todo el conjunto de variables macroeconómicas, se antoja sensata, sobre todo con los eventos recientes alrededor de la OPEP+. Y quizás la combinación de un crecimiento sobradamente optimista y un nivel de inflación muy optimista generen preocupación en términos de las señales, ¿no? De qué tan creíble puede ser el cumplimiento del paquete. Quizás ahí habría que añadir que la combinación de estos dos nos dan la base nominal de estimación del paquete y que una combinación de un alto crecimiento y una baja inflación en suma puede ser similar a una alta inflación y un bajo crecimiento. Sin embargo, creo que las señales ahí pueden ser un poco confusas y habrá que ver sobre estas dos qué tanto pesan las estimaciones que estamos viendo hoy hacia el próximo año. Sobre todo si se presenta una recesión en Estados Unidos, ¿no? Ahorita hablábamos que la última encuesta de Bloomberg pronostica 100% de probabilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión, lo que podría afectar la economía mexicana, ¿no? Sí, creo que el efecto central viene desde Europa. Hay que recordar que, como veíamos ayer ya con noticias otra vez de estallidos en Ucrania, hay una tensión entre Rusia y Ucrania que afecta al sector energético, sobre todo en Europa, y que eso tiene serias implicaciones sobre la dinámica que puedan tener tanto los precios como el crecimiento en el sector de manufacturas en países como Alemania, Francia, Italia, España en los próximos meses, que ya se notan algunos indicadores. Claro. Si la Unión Europea entra en un proceso de recesión o de un poco más crítico de esta inflación hacia finales del año, sin duda que tendrá repercusiones sobre Estados Unidos. Hay que recordar que el conjunto de la Unión Europea, todos los países que integran la Unión Europea como bloque, es el bloque con mayor comercio que tiene Estados Unidos. Y entonces un impacto severo sobre este bloque comercial sin duda podría arrastrar a Estados Unidos a un escenario de recesión o incluso de esta inflación también por los niveles elevados de inflación que vemos. Y siendo México el principal socio comercial de Estados Unidos como país, sin duda que se vería arrastrado por esta dinámica. Claro. Ahora, entre los otros aspectos positivos que mencionas está la postura fiscal relativamente bien posicionada y los objetivos de balance financiero sin mayor endeudamiento. Sí, aquí hay que destacar que el paquete es muy agresivo o muy optimista en términos de las empresas productivas, tanto para CFE como para Pemex. El objetivo que presenta Hacienda es de un balance cero, que no haya endeudamiento adicional durante el próximo año, y esto en parte está soportado por los precios que vemos en los energéticos. Habrá que ver qué tanto pueden lograr las dos empresas al cierre de este año los objetivos que tenían, y si eso pues, nos da una idea de un plan más agresivo, digamos, para el próximo año es factible de cumplirse. Quizás para el caso de Pemex, con los precios del petróleo que se esperan al día de hoy, esto sea bastante fácil de lograr. Pero también hay que cuestionarnos qué tanto se sacrifica al gobierno federal, al soberano, ¿no? Y cómo eso puede repercutir sobre las acciones de calificación en los próximos meses. Víctor, ya hablamos de lo bueno, ahora lo feo, ya hablábamos del estimado de crecimiento muy optimista y de inflación también. Ahora también mencionas la subestimación del impacto del proceso de normalización monetaria, el endurecimiento de política monetaria por parte del Banco Central mexicano y de otros países. Sí, esto es bien relevante. Hay que recordar que la medicina que ahorita se está instrumentando desde el punto de vista de política macroeconómica a nivel global para contener los incrementos en inflación,
es la subida de tasas, ¿no? Vemos, por ejemplo, un país como Reino Unido, que tradicionalmente había manejado estos temas con mucha credibilidad en los mercados, padecer el efecto relacionado con el clima de elevada inflación. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda es muy optimista en términos del ciclo monetario para México. Es una tasa alrededor de 9.5% al cierre del año, que hoy ya se queda muy corta y que esperarían que el próximo año bajara a 8.5, ¿no? Lo cual también se queda muy corto en términos de las perspectivas que tenemos hoy con la dinámica que hemos visto, sobre todo en la inflación subyacente. ¿Qué significa eso? Que están subestimando de alguna manera el costo financiero de la deuda, cuánto va a costar el refinanciamiento de la deuda, el pago de los vencimientos próximos, y eso implica una presión adicional sobre el gasto no programable que reducirá espacios sobre otras necesidades de gasto del sector público, a menos que se quiera incrementar más la deuda de lo que ya se espera. Finalmente, Víctor, mencionas un tema que creo preocupa bastante, que es el egreso en pensiones. Las pensiones son el gran elefante de la habitación aquí. Hemos visto un incremento exponencial en los últimos 10 años en el gasto público en pensiones y solo relacionado con el sistema de seguridad social de la Ley 73, que es, digamos, el sistema viejo de pensiones, ¿no? Sí. En los próximos 6 a 7 años este gasto va a seguir creciendo. Ahorita ya es cercano a 4.5 puntos del PIB para el próximo año. Y a eso hay que añadir, en el contexto de la administración actual, el gasto que se ha incrementado con relación a los programas de pensiones de adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Que eso ya para el próximo año, por la manera en que se comporta el programa, por la dinámica poblacional, por la evolución de la curva demográfica, va a representar ya en 2023 más o menos 1.5 puntos del PIB. Y entonces estamos hablando de una presión conjunta que ya llega a los 5.4, 5.5, que solo se va a incrementar en los próximos años por la manera en que se comporta demográficamente el patrón poblacional de México. Va a ser una presión de naturaleza casi no programable porque va a ser muy difícil deshacerse de esa atención de gasto, y para las próximas administraciones enfrentar un nivel de gasto tan elevado desde el punto de vista de las pensiones va a ser difícil de contrarrestar si no hay una nueva fuente de ingreso que lo pueda compensar. Bien, pues muy atentos a lo que se apruebe esta semana y por supuesto los cambios que vayamos viendo a lo largo de los meses en todos estos pronósticos que ya mencionábamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Susana. Gracias, Víctor Gómez Ayala.